ante ustedes el pastor Elías Betanzos, quien nos estará compartiendo la palabra esta tarde. El pastor Elías Betanzos, déjenme compartir una breve biografía de una el pastor principal y fundador de la iglesia del Nazareno Centro de Alabanza y Proclamación, más conocida como familia acá. Esta es la tercera iglesia del Nazareno más grande del mundo y está situada en la iglesia de Oaxaca, México. Pero también el pastor es autor del libro devocional Cita con Dios y él es el host principal del devocional en vivo que también se llama Cita con Dios, que se transmite todos los días de lunes a viernes a través de Facebook, de Instagram y de YouTube, en el que se reúnen con él a orar, a aprender, a orar cada mañana entre 700 y 1200 personas, cada día de lunes a viernes, 7 de la mañana. 5 de la mañana para nosotros, para los que quieran levantarse muy temprano, se pueden levantar con el pastor Elías Betanzos. Y recientemente autor también del nuevo libro El Poder de la Bendición, si no me equivoco. Y vamos a hacer un pedido para tenerlo con nosotros próximamente. Y tenemos el privilegio hoy de tenerlo con nosotros para predicar la palabra de Dios. Así que, si les parece bien, vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Elías para recibirlo. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Es un gusto estar aquí, compartir este tiempo. Primeramente con amigos como el pastor Johnny, su familia, que hemos tenido la oportunidad de tener esta conexión divina. Yo siempre hablo de conexiones divinas, que son relaciones que Dios nos da, porque si Dios te va a bendecir a través de alguien. Muy de vez en cuando envía ángeles, ¿verdad? Muy allá. Eso fue en el Antiguo Testamento. Los ángeles existen, son reales. Y a veces Dios usa ángeles. Pero si Dios te va a bendecir a través de relaciones, a través de conexiones divinas. Por eso es muy importante que en lugar de hacer enemigos, hagas amigos. Porque tú no sabes si la persona que está a tu lado, si el vecino que le estás echando agua caliente a sus gatos, si el compañero de trabajo que te estás peleando con él, tal vez sea tu próxima bendición. Tal vez sea la persona que Dios use para bendecirte. Yo me he encontrado esto allá en México. Hay una historia de unos jóvenes que andaban por Europa paseando con su mascota, con su perro. Y bueno, eran hijos de un funcionario muy alto del país y se les acabó el dinero. Entonces fueron a la embajada a buscar hospedaje y el embajador les dijo, los recibo a ustedes, pero el perro no. Así que no pudieron ser hospedados en la embajada por el perro. 20 años más tarde, uno de estos jóvenes se convirtió en presidente de México. Su nombre es Carlos Salinas de Gortari. Y este embajador dijo, si yo hubiera sabido que él iba a ser presidente, yo le daba mi cama al perro. Uno nunca sabe quiénes van a ser bendición para nosotros. Y es un motivo de alegría para mí venir aquí, recordar los tiempos en que viajábamos mucho aquí a Portland, Oregon, no aquí, pero en Portland, que viajamos muy seguido y dejamos muchos amigos también en estos lugares. Y bueno, recordar todo eso, pero además saludar a Efraín, que nos une una amistad de muchos años allá en Oaxaca y después aquí en Oregon también. Volverlo a ver con su familia es una bendición. Me acompaña mi esposa, por ya casi 40 años, 39 años. El próximo año cumplimos 40 años de casados. Nos casamos de 5 años de edad, estamos muy jovencitos. Y bueno, mi hija Jocabet, su esposo Juan Carlos, la doctora Luz, con quien me une una amistad de muchos años. Yo la evangelicé a ella y fue una de mis primeras ganancias de almas en lo que hoy es el CAP. Y su esposo Gildardo, quien luego les contamos la historia de cómo se casaron. Es una historia que debe salir en película. El año pasado y los años desde el 2020 para acá fueron años de pérdidas. Muchos de nosotros perdimos. En mi caso, mi hermano murió de COVID.
muy joven. Mi madre murió también en esa etapa de COVID, saliendo del COVID. Así que yo tuve 2 pérdidas, pero también perdí amigos, gente de mi equipo. Partieron a la presencia de Dios. Fue una temporada de pérdidas. Perdí mi salud también. Tuve que pasar por una cirugía a corazón abierto en plena época del COVID. Y perdí dinero también porque esa cirugía costó mucho dinero. Y aparte de eso, el año pasado tuvimos pérdidas económicas por un viaje que íbamos a hacer a Israel. Y una semana antes de irnos vino la guerra, suspendieron los vuelos y perdimos todo. Y como yo organicé el viaje, tuve que enfrentarme a los pagos, a devolver el dinero a toda la gente que iba a ir conmigo, 114 personas. Así que perdí mucho dinero. Perdí, también les contaba ayer que teníamos un congreso con 450 habitaciones que empezamos o que habíamos pagado ya en Cancún y era una estafa y no estaban las habitaciones, así que tuvimos que devolver 450 pagos a familias que ya se habían inscrito al congreso. Pérdidas. Pero tengo un amigo que le detectaron cáncer hace apenas unos meses. Rodrigo Abet, un actor muy conocido en México. Le detectan cáncer, es un amigo de la familia y el dolor de él es nuestro dolor. Y aparte de padecer cáncer, pues viene el problema económico también, porque hay que estar en quimioterapias y todo eso. Y a raíz de eso, todas las ventas que tenemos de nuestros libros lo estamos donando a personas que padecen cáncer. Y tengo muchas familias en la iglesia y muchos me hablan en México de una pérdida en nuestra economía. Durante 6, 7 años la economía ha venido bajando, se ha colapsado y lo que antes comprábamos con 2,000 pesos, compramos muchos productos, ahora no nos alcanza ni para la mitad de lo que antes comprábamos. La gente está sufriendo y hay pérdidas. Y con esto del COVID muchos perdieron trabajo. Y hoy en día entiendo que aquí también hay pérdidas en los Estados Unidos, en la economía, pérdida de trabajo. Mucha gente tiene miedos, tiene incertidumbres. Y fíjese que esto ha sucedido a lo largo de toda la historia de la humanidad. En la Biblia encontramos un pasaje, y encontré este pasaje porque Dios me dio una palabra en el momento en que yo sentía que había perdido todo. Porque no solamente era perder un evento o perder dinero, gracias a Dios teníamos un bien que el Señor lo guardó para estos tiempos de pérdida. Porque nosotros no dependemos de un bien o de un dinero ahorrado en el banco, nuestra fuente es Dios. Y en esta temporada en que yo sentía que el ministerio estaba en peligro y que todo lo que Dios había hecho por nosotros o en nosotros y a través de nosotros estaba corriendo riesgos, sentado frente al mar en una madrugada, me vino a la mente esta palabra, restitución. Cada año yo busco una palabra de Dios para la iglesia. ¿Qué quiere Dios para la iglesia en este año 2025? Y Dios me dio esta palabra, restitución. Y leí Joel capítulo 2, versos 25 al 26, y esta palabra me alentó. Esta palabra me ha ayudado en los momentos cuando recibo noticias que las cosas no van bien. Nuestro ministerio es un ministerio muy amplio, muy grande. Tenemos un auditorio para 2,000 personas que rentamos. Rentamos estacionamiento, pagamos la luz, tenemos un staff que cada 15 días hay que pagar quincenas, ¿verdad? Hay que pagar salarios y ahora pagamos impuestos y pagamos seguro social. Y cuando llega el día domingo, es precioso el día domingo. Ver a cientos de personas que llegan a la iglesia, salen, se inicia otra reunión. Esta mañana yo estaba en las 3 reuniones conectado, ¿verdad? Viendo todo lo que estaba sucediendo allá en nuestra iglesia. Es precioso. El domingo yo recibo las fotos de todos nuestros campus
cómo Dios está obrando y me duermo con satisfacción, lloro, me alegro. Dios es bueno, pero el día lunes caigo en depresión porque vienen los pagos, porque a mi secretaria ni la quiero ver, ¿verdad? Y pastor, ya esto, y aquí está la lista, y hay que pagar esto, y hay que pagar aquello, y ya se venció aquello. Y entonces me abrumo cuando yo quiero llevar una carga que no es mía, ¿sí? Porque yo estoy en los negocios del reino de Dios. Y bueno, en medio de todo eso encontré esta palabra, quiero compartir con ustedes, espero que tenga un tiempecito para que pudieran entender lo que Dios me dio a mí, es lo que Dios nos da a todos, amados. Dios nunca nos deja con las pérdidas. Dios no sabe perder, es un Dios de victoria. Es un Dios que siempre gana. Y lo que el enemigo nos ha robado, dice el Señor, verso 25 de Joel capítulo 2 en la versión Nueva Traducción Viviente, les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón, el saltamontes, el COVID, las estafas, la langosta, la oruga, la enfermedad, yo no sé qué te pasó. Les devolveré, dice Dios, lo que perdieron. Verso 26. Volverán a tener toda la comida que deseen y alabarán al Señor su Dios que hace estos milagros para ustedes. Nunca más mi pueblo será avergonzado. Yo tomo esta palabra para mí. Nunca más Elías será avergonzado. Nunca más una familia de Dios será avergonzada. Lo está diciendo y lo está afirmando el Señor. Pero esto está en los últimos versos del capítulo 2. El capítulo 2 empieza con unas condicionantes. Amados, para cada promesa de Dios siempre hay una premisa. Siempre que hay una promesa, nosotros nos quedamos con la promesa, pero no queremos obedecer las premisas. Para que haya restitución en nuestra vida, para que Dios cumpla esta promesa de devolvernos lo que perdimos a causa de lo que nos haya pasado, hay algunas premisas que nosotros tenemos que tomar nota y tenemos que analizar en nuestra vida si estamos en ese camino o tenemos que empezar a hacer un inventario de nuestra vida y tal vez tengamos que componer un poco nuestro caminar. Porque no estamos exentos de que el enemigo, amado, nos ataque. No estamos exentos de que las puertas se abran y el enemigo entre y nos robe nuestra paz, nos robe nuestra salud, nos robe nuestra economía. Aparentemente hay ocasiones en que estamos bien. 2019 me estaba yendo muy bien. De hecho, yo doy gracias a Dios por el COVID. Y lo digo en buena manera. Porque la verdad es que me estaba yendo tan bien que me estaba sintiendo hasta orgulloso de lo bien que me estaba yendo. Había sacado por primera vez mi libro devocional Cita con Dios. Y yo pregunté con los que saben de esto, oye, ¿cuánto más o menos uno puede vender de libros, verdad? Siendo un escritor no conocido. Y me dijeron, pues la verdad, un escritor más o menos conocido vende unos 3,000 libros en su primera edición. Y yo dije, voy a publicar 3,000 libros. Así que voy a creer que aunque no sea tan conocido, voy a vender esos 3,000 libros. Y no vendí 3,000, vendí 6,000 libros. Y Dios estaba abriéndome puertas por todos lados. Y la verdad es que ya me sentía yo un poquito la última Coca-Cola del desierto. Íbamos a viajar a Corea, teníamos planes con mi esposa, con la doctora Luz, íbamos a irnos a Corea. Y por cierto, queríamos conocer China también. Y todo nos hubiera pegado el COVID allá, ¿verdad? 2020. Enero de 2020, con boletos comprados, de repente todo se cancela, mis giras, mis salidas, todo se viene abajo y aparte de eso, hay que cerrar las instalaciones, hay que cerrar el auditorio, amados, y en un momento me sentí tan mal porque todo el peso, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ya no puedo salir, ya no puedo esto, tengo que cancelar viajes, todo se viene abajo, como dijera el profeta aquel, todo se derrumbó. En un momentito. Cuando nosotros creemos que tenemos todo, Dios mueve su dedo y nos dice, se ríe de nosotros. Cuando tenemos tanta soberbia de que yo puedo, yo tengo, yo me va muy bien, Dios dice, no sabes ni lo que estás diciendo.
Y amados, hemos tenido pérdidas, pero Dios dice, yo les devolveré todo lo que perdieron a causa de. Pero antes ustedes tienen que cumplir ciertas premisas. La primera premisa que encontramos en el libro de Joel, capítulo 2, versos 12 al 14, es que nosotros, antes de que Dios nos restituya, tenemos que restituir nuestra relación con Él. Dice la Biblia, por eso dice el Señor, verso 12, vuélvanse a mí ahora, mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón. Acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse, lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. ¿Quién sabe? Quizás les suspenda el castigo y les envíe una bendición en vez de esta maldición. Lo primero que Dios nos pide es, aquí en Estados Unidos, en México, en cualquier país, amados hermanos, volvamos nuestro corazón a Dios. Iglesia, nosotros como iglesia hemos perdido nuestro primer amor. Quiero decirles que la tecnología, la ciencia, el mundo, amado, el ambiente, lo que nos rodea, nos ha absorbido y nos ha conformado. Nos hemos conformado al mundo y no estamos siendo esa luz que debería alumbrar. Estamos conformándonos a las circunstancias y aquellas cosas que antes decíamos que eran pecado, ahora ya no son tan pecado para nosotros. Estamos aceptando muchas cosas y nos hemos enfriado, hemos tenido un enfriamiento. En México comentábamos con el pastor, la iglesia, cuando yo crecí, cuando era un jovencito, íbamos a los cultos, 100 jóvenes, 200 jóvenes, íbamos a los campamentos de jóvenes. Yo soy resultado de un campamento de jóvenes donde el Espíritu Santo me tocó y yo fui transformado ahí. Unos meses más tarde yo estaba en el seminario y yo no quería ser pastor. Mi padre había sido pastor toda su vida y yo no quería para nada estar en el ministerio. Sin embargo, a través de un campamento de jóvenes, Dios me habló. El pastor Leonel de León, predicando en ese campamento, Dios lo usó para que mi vida fuera transformada. Había avivamiento, había pasión. Caminábamos 2 kilómetros. 2 kilómetros para ir a la iglesia, lloviera o no. El canto ese, que yo le llamo el canto del descuartizado. Si me faltan las manos, le alabo con los pies. Si me faltan los pies, le alabo con el alma. Si me falta el alma, es que ya me morí. Pero si llueve, no voy a la iglesia. Si hay un partido de fútbol, no voy a la iglesia. Y esa pasión se ha perdido. Es que estamos en esta cultura estadounidense. Pero amados, el Dios es un Dios universal. No es un Dios que se limita a ciertas culturas. El Dios de México es el Dios de Estados Unidos, es el Dios de Honduras, es el Dios de Guatemala, es el Dios de todos los países. Y Él nos dice, vuélvanse a mí, dejen de estar desgarrándose la ropa. Yo quiero que desgarren sus corazones. Quiero que vuelvan a su primer amor. Quiero que se apasionen por mi presencia. Que aquellas ocasiones cuando caminamos 2 kilómetros para ir a la iglesia, no había estacionamiento en las congregaciones, amados. Hoy en día, en México, no nada más en Estados Unidos. Si uno quiere poner un auditorio, uno debe tener estacionamiento. En mis tiempos, caminabas 2 kilómetros y dejabas, si tenías tu bicicleta, lo dejabas hasta allá donde pudieras dejarla. Pero había una pasión por ir a la casa de Dios. El domingo no podíamos, nos levantábamos temprano, era increíble el deseo de, es el día del Señor, este es el día que hizo el Señor, me gozaré, me alegraré, y parecía una fiesta cuando íbamos el domingo a la casa de Dios. Todo eso se ha perdido y de repente empezamos, sabe que allá en México, aquí no sucede. Yo hablo de México, pero en México los cultos se están haciendo más chicos cada vez. Eso sucede allá, aquí no. Entre menos adoremos a Dios es mejor porque estamos tan ocupados. Pero déjenme decirle que en la pandemia tú y yo necesitábamos a Dios. Mucha gente estaba ahí pidiendo oxígeno y pagaban lo que sea por un poco de oxígeno que solamente Dios nos puede dar. Es necesario que empecemos a buscar a Dios. Yo sé que hay mucho trabajo. Yo trabajo 16 horas al día.
y trabajo mucho. Y sé que hay que trabajarle duro para poder vivir en este mundo tan difícil, pero aparta un tiempo para buscar a Dios, porque si buscas a Dios, decimos nosotros, pero ahora hay que llevarlo a la práctica, si buscamos a Dios y tenemos a Dios, tenemos todo. Y tú tienes que creer esto. Aquí en México es Dios la esperanza para nosotros. No es el dinero, no es el trabajo. Una guerra mundial le acaba con todo. Amados, los tiempos están convulsionándose en los próximos 10 años. Vas a ver cambios que te van a sorprender. Están hablando de nuevas pandemias y no sabemos lo que viene. La Biblia nos menciona muchas cosas que van a venir que nos atemorizan. Debemos estar preparados. Volvamos a nuestro primer amor. Vuelve a buscar tu relación con Dios. Empieza en tu casa de manera personal. Búscalo todas las mañanas, búscalo día y noche. Apasionate de Él, apasionate de su presencia y entonces vas a ver cómo Dios toma control de tu vida y aquellas cosas. Muchos me preguntan, muchos me dicen, pastor, ¿cómo le hace para que la iglesia esté creciendo? Nosotros tenemos una congregación de miles de personas y han salido 50 congregaciones de nuestra congregación, 50 iglesias. ¿Cómo le hace para que la gente siga llegando? ¿Tiene que ver conmigo? Para nada más. No tiene que ver con mi liderazgo. No creo que sea muy buen líder, que digamos. No tiene que ver con mi pastorado. Soy uno de los peores pastores que puedan tener. No, soy tímido. Lo comenté el día que di el curso. Soy tímido. No tengo buenas relaciones, y no porque me ande peleando con la gente, pero evito relacionarme con la gente, casi no los atiendo. Me gusta predicar, pero apartado un poquito, mantengo sanas distancias, etc. No soy el mejor pastor para estar ahí. No depende de mí. Es que cada mañana yo busco entrar a la presencia de Dios. Si tú cada mañana buscas a Dios, dice Job, si tú de mañana buscas a Dios, tu postrer estado será muy grande. Aunque tu comienzo sea pequeño, tú vas a terminar con algo grande. Es la promesa de Dios para tu vida. Yo te invito, iglesia, yo les invito a que empiecen a experimentar un nuevo mover de Dios. El cristianismo llegó a nuestro país, de este país, una iglesia viva, una iglesia tremenda. Era increíble hace 100 años cómo se movía el Espíritu Santo, pero algo empezó a suceder. No dejemos que se vaya esa presencia del Espíritu Santo. Puede volver otra vez si lo dejamos en nuestro corazón. Puede renacer otra vez la esperanza para el mundo que es la iglesia. Vuelvan a mí, dice Dios. Es lo primero que tenemos que hacer. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro, se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. En segundo lugar, Joel capítulo 2, verso 14 nos dice, primero restituye tu relación con Dios. Lo segundo y muy importante, mis amados, que tenemos que restituir es nuestra mayordomía. Dice la Biblia, quizá puedan ofrendar grano y vino al Señor su Dios como lo hacían antes. ¿Qué está pasando en el libro de Joel? Es que el pueblo de Israel fue enseñado antes, mis amados, antes de Moisés, el pueblo de Israel fue enseñado a ofrendar y a diezmar. Jacob, él de dónde aprendió cuando dijo, Señor, si tú me bendices y me va bien, mis diezmos apartaré para ti. ¿De dónde aprendió Jacob eso? De su abuelo Abraham. Ahí de Abraham, porque Abraham llevó sus diezmos a Melquisedec. Y todavía no se había instituido el diezmar. Déjenme enseñarle un principio. Fíjese que hay bendiciones que nosotros tenemos por ser criaturas de Dios. El sol, la lluvia, el frío, el calor, son bendiciones que Dios nos da simplemente por ser criaturas de Dios. Y es para todos, cristianos y no cristianos. Luego nosotros aceptamos a Jesús y en el paquete de la salvación tenemos bendiciones
que nosotros recibimos por ser hijos de Dios. Entonces, unas bendiciones lo obtenemos todos, pero aquí ya es solamente para aquellos que somos hijos de Dios. Entonces, Dios nos bendice con paz, Dios nos bendice con su presencia, Dios nos bendice como hijos de Dios, tenemos acceso al refrigerador de Dios, a la alacena de Dios, a la recámara de Dios como lo tienen nuestros hijos. Podemos entrar confiadamente al trono de la gracia porque ya soy hijo de Dios. Y como hijo, yo tengo ciertas bendiciones que no tienen los que no son hijos de Dios. El ángel de Jehová acampa alrededor de todos. No, ¿alrededor de quiénes? De los que le temen. Entonces, hay ciertas condicionantes, pero ahora hay otras bendiciones que solamente podemos abrirlas si usamos la llave correcta. Y aquí es donde los cristianos nos equivocamos. Porque nosotros los pastores oramos por cielos abiertos y Dios dice, es que el cielo se abre con una llave. Y ahí está en la Biblia, Malaquías. Traigan sus diezmos a la alfolía y alimento en mi casa y yo abriré las ventanas de los cielos. Entonces, si yo oro por cielos abiertos, Dios dice, no, no es la llave correcta. La llave correcta para abrir los cielos se llama diezmo. Y esto es lo que no entendemos. ¿Y sabe por qué? Cuando hablamos de dinero, amados, ¿sabe por qué es muy atacado? Porque el diablo no quiere que seas bendecido. Yo tenía una congregación, aquí está la doctora Luz, mi familia, Efraín, una congregación que yo no les quería enseñar a diezmar. Le voy a decir por qué. Yo tenía mucho dinero. Yo ganaba mucho dinero. Todo lo que yo ponía funcionaba. Parecía el rey Midas. Me iba bien. Mi frase era, el dinero no es problema. No es problema. Yo pago, yo pongo, hagamos eventos. Todos los que asistían conmigo trabajaban para mí. Así que yo tenía todo. Y un día llega un pastor y me dice, oye, ¿y no hablas, no les enseñas a diezmar? Le dije, no, ¿para qué? Si Dios me bendice, yo pago todos los gastos de la iglesia. Y él me dijo, el problema es que tú eres el bendecido, pero no estás permitiendo que la gente se bendiga. Y entonces empezamos a enseñar. Él enseñó. Y lo enseñó de una manera que no me gustó tanto. Pero enseñó. Y yo empecé a ver cómo la iglesia empezó a recibir bendición en sus finanzas. Los cielos literalmente se abren. Y una de ellas es la doctora Luz. Ella tenía un carrito, un zapatito. Un día le dije, dame un aventón en tu carrito. Y a la cuadra le dije, bájame porque yo camino más rápido que tu carrito. Mejor me voy a pie. Lo conocí cuando no tenía nada. Y ella tiene su historia porque no se la enseñé yo, ella solita lo aprendió. El diezmo lo aprendió solita. Primero por imagen, ¿verdad? Porque poníamos los sobres ahí y decía su nombre, entonces lo tenía por obligación. Luego dice ella que lo hizo por conveniencia, porque le empezó a ver los cielos abiertos, hasta que llegó a darlo por amor. Amados, cuando usted aprenda estos principios, ahora lo que le voy a enseñar es poderoso. Porque yo me preguntaba, ¿por qué Dios? Bueno, Dios me dio dinero suficiente a mí para que yo sostuviera la iglesia. Yo no necesitaba que la iglesia diera nada. Pero entonces, ¿por qué yo tenía que enseñar este concepto? Porque en la Biblia encontré algo que quiero compartir con ustedes brevemente y voy a ir rápido para que podamos entender. Cuando se instituye el diezmo, dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 14, versos 22 y 23, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner en su nombre el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y entonces vino una revelación a mí. El diezmo entonces no es para pagar los gastos de la iglesia, porque Dios puede pagar los gastos de la iglesia de 1000 maneras. Porque Él me daba suficiente dinero para pagar los gastos de la iglesia. Entonces el diezmo no es para pagar la renta del local, aunque tomamos para pagar la renta del local. El diezmo es para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días de tu vida.
Y cuando tú aprendes, porque qué difícil es diezmar, ¿verdad? Si usted es como yo, nos cuesta trabajo diezmar. A mí me costó. De hecho, cuando yo tenía mucho dinero y yo era el que daba todo en la iglesia, un día yo había dado 125,000 pesos para que construyéramos algo y yo estaba como enojado, ¿por qué yo doy todo y la gente no da nada? Y empecé a hablar y fui a visitar a mi papá a un lugar que se llama Matías Romero. Yo estaba en la noche ahí y de repente entra una llamada y me dicen, si no nos das 150,000 pesos mañana te vamos a matar a ti y a tu familia. Me empezaron a extorsionar. Y Gildardo habló y me llevaron como 7 judiciales, me llevaron a Oaxaca, armados todos. Me acuerdo que bajé a una cafetería a tomar un café y todos ahí armados, cuidándome con el miedo que teníamos por la amenaza. Un mes me amenazaron. ¿Y sabe cuál era mi oración después? Señor, te doy todo lo que quieras, pero ya que no me amenaces. Porque entonces queremos dar y pagar por protección. Escucha, mi iglesia, cuando eso pasó, a mí me estuvieron cuidando judiciales, que después yo le tenía más miedo a ellos. Y dije, estos me van a secuestrar. Y empecé a preguntar cuánto podía yo pagar por tener guardaespaldas. Y alguien me dijo, hace 30 años de esto, con 25,000 pesos mensuales, 100,000 pesos, $5,000, vas a tener 4 guardaespaldas que te van a cuidar, pero si te quieren matar, te van a matar de todas maneras. O sea, no te cuidan bien. Yo dije, $5,000. Y el oxígeno que respiramos, cuando mi hermano estaba sufriendo con el COVID, yo compraba 18,000 pesos de oxígeno todos los días. 18,000 pesos de oxígeno, ¿no? De 5 tanques, que llegó a valer tanto el oxígeno que tenía que comprar para mi hermano. Y yo hice cuentas, si Dios nos cobrara la protección que nos da, pagaríamos $5,000 mensuales, y si Dios nos cobrara el oxígeno que nos da, tendríamos que pagar casi $30,000 mensuales. Amados, $35,000 que no lo tenemos. Eso vale el oxígeno que respiramos y la protección que tenemos. Y la Biblia dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende gratis. Y el oxígeno que respiras es gratis y Dios no te lo cobra. Y lo único que Dios dice es, hónrame. Y la manera de honrar es para que aprendas a tener temor de Dios. Y Dios tiene un propósito en ese temor. Porque esto es lo interesante, lo escondido del tema del diezmo. Ahora, ¿para qué necesito aprender a temer a Dios? Porque hay beneficios del temor a Dios. Mire, le voy a leer unos textos rápidamente. Proverbios 22:4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Dios. Salmos 34:9-10. Teman a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Nada falta a los que le temen. Bienaventurados, Salmo 112, 1-3. Bienaventurado el hombre que teme a Dios y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Y déjenme leerle el Salmo 128. Salmo 128, dice la Biblia, mire, qué feliz es el que teme al Señor. Todo el que sigue sus caminos, gozarás del fruto de tu trabajo. Qué feliz y próspero serás. Tu esposa será como una víbora, no, como una vid, dice. Yo dije, una víbora, ¿no? Tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Esa es la bendición del Señor para los que le temen. Que el Señor te bendiga continuamente, que veas prosperar a Jerusalén durante toda tu vida, que vivas para disfrutar de tus nietos. Esto dice la Biblia, para los que temen a Dios. ¿Cómo aprendo a temer a Dios? Hay 3 maneras: leyendo la palabra, yendo Dios llevándome al desierto, ahí está en la Biblia, en el desierto aprendemos a temer a Dios, o diezmando. Nada más. Y la más fácil es diezmar. Y cuando nosotros cumplimos con Dios y decimos, Señor, yo quiero honrarte, me es difícil porque yo también diezmo. Qué difícil es.
Por cierto, el día que mi hermano se estaba muriendo de COVID, mi hijo estaba en Miami, no se podía mover porque aquí hay que tener carro, ¿verdad?, para moverse. Yo había ahorrado 250,000 pesos para comprarle un carro. Pero mi hermano se enferma de COVID y yo empiezo a gastarme el dinero ahorrado para el coche. Y entonces, me acuerdo que los últimos 25,000 que yo tenía, yo salgo, porque me estaban pidiendo un tanque de oxígeno, yo salgo a la cochera, hablo con Felipe del Castillo, un pastor, digo, consígueme un tanque de oxígeno para mi hermano, y él me dice, te lo consigo en 25,000 pesos. Y Dios me dijo, Elías, tus diezmos. Yo tenía que diezmar, ese día me tocaba diezmar. Y entonces yo dije, Señor, pero solamente tengo para comprar oxígeno para mi hermano o diezmar. Y yo me sentí como se siente en todo mundo cuando tiene que diezmar. O pago aquello o diezmo. Y eso fue una prueba para mí. Y entonces yo le dije a uno de mis asistentes, Saúl, transfiérame los 25,000 pesos que tengo como mis diezmos. Y le dije a Felipe, dame chance que yo te pague este oxígeno en unos días, por favor. Ya no tengo más dinero. Se acabó el dinero para comprarle un coche a mi hijo. Mi hermano murió. Y yo no tenía dinero para comprar un carro para mi hijo. Alguien me dijo, búscate un carro de $1,000 y con eso ya tu hijo se puede mover allá en Miami. Le hablé a un pastor en Dallas y le dije, brother, consígueme un carro de $1,000. Él me habló y me dijo, ya lo tengo, pastor. Y yo me fui a Dallas para llevar el carro a Miami. Y llegando allí, vi un coche, un Jetta, que no valía $1,000. Yo le dije, pastor, este carro no vale 1,000. Sí, es cierto, hermano, dice, vale como 10,000, $12,000. Digo, hermano, yo no tengo ese dinero. Y él me dijo, no necesita tenerlo, yo se lo voy a regalar. Me regaló un coche, que me lo llevé a Miami. Ya no se lo quería dar a mi hijo porque estaba bien bonito. Y dije, mejor me lo llevo a México, ¿verdad? ¿Sabes cuando tú cumples con Dios? ¿Sabe qué me dio eso? Más temor a Dios. Dios está al control de todo. Para que aprendas a temer a Dios. Restituye. Si algo ha pasado en tu vida y hay necesidades, yo lo sé. Empieza a tener fe en Dios. Voy a darle a Dios lo que es de Él. Pruébame, dice el Señor, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Lo tuve que aprender yo. Lo ha vivido la doctora Luz en carne propia. Es de las personas que admiro su fe. Mi esposa hace unos días me dice, Elías, aquí te entrego los diezmos, porque nosotros hemos aprendido a hacerlo. Porque sabemos que de ahí depende que Dios restituya todo lo que el enemigo nos ha robado. Y cuando venga la enfermedad, tú puedes decirle a Dios, acuérdate, yo te he sido fiel. Yo he sido, y no quiere decir que Dios nos tenga que sanar de todo. No quiere decir que Dios nos tenga que dar todo. Simplemente, Señor, yo te honro porque yo no tengo dinero para pagarte el oxígeno, para pagarte la paz, para pagarte todas las bendiciones que tú nos das. Amado, si tú tienes techo, si tú tienes ropa, si tú tienes oxígeno, tienes a tu familia, tú eres rico. De veras, somos ricos. El mundo nos ha engañado de que tienes que tener muchas propiedades para ser rico. De hecho, quiero decirte que el tener carro nos ha afectado tanto porque ahora engordamos más, hacemos menos ejercicios. Ahora yo tengo que salir a caminar varios kilómetros todos los días. Antes comía demasiado, ahora tengo que aprender a comer mejor. Escucha, vuelve, restituye tu mayordomía. Dios te va a bendecir. Es lo que yo escribo en el libro de la bendición. Muchos principios, pero este principio es clave. Y quiero terminar con esto. Restituye tu adoración. Dice el verso 15, toquen el cuerno de carnero en Jerusalén. Cuando había dos tipos de trompetas en el pueblo de Israel, las trompetas de plata y las trompetas de cuerno de carnero. Cuando tocaban las trompetas de plata, el pueblo sacaba su espada porque iban a la guerra.
Pero cuando tocaban los cuernos de carnero, el pueblo se levantaba a celebrar. Acuérdense que no había redes sociales, no había sistema de comunicación más que tocaban los cuernos de carnero y el pueblo empezaba a alabar a Dios. Era momento de celebración. Eso tocaron cuando cayeron los muros de Jericó. Ellos, los gritos eran aleluyas, gloria a Dios. Yo tengo testimonio de eso, amado. Y nosotros tenemos que aprender a recordar, amados, tenemos que recordar que Dios se manifiesta en medio de la alabanza de su pueblo. El enemigo ha querido robarnos la alegría de alabar a Dios. Yo quiero invitarte que restituyas tu alabanza. Cuando vengas a la iglesia, ven con el deseo de alabar a Dios con todas tus fuerzas. Es el momento de alabarle a Dios con todo nuestro corazón. A veces estamos muy callados y Dios quiere escucharte. Escucha bien. Un día Satanás, que tenía todos los instrumentos musicales, era el líder de alabanza del cielo, se rebela en contra de Dios y entonces Dios dice, pues vamos a bajarte a la tierra, ¿verdad? Y Satanás le dice, pues me voy y me llevo al coro de la iglesia también y me llevo a los instrumentos musicales a ver quién te adora. Y entonces Dios formó al hombre y a la mujer y nos dio cuerdas vocales y nos dio instrumentos de viento y nos dio ritmo. Algunos no tienen tanto, pero hay más o menos. Ahora, ¿para qué te dio Dios eso? Para que le alabes. Tú fuiste creado para la alabanza de su gloria. Y si como iglesia empezamos a aprender a alabar a Dios, el Señor se va a manifestar de una manera tremenda y milagrosa. Y quiero terminar con esta historia. Yo hago un devocional todos los días, personal. Y en mi devocional acostumbro a cantar. Yo siempre canto un canto que se llama Cristo, yo te amo. Siempre lo canto. Pero hace algunos años, Jocabet me llama y me dice, papá, vénganse rápido porque me acaban de detectar cáncer. Yo iba a predicar y temblando nos fuimos con Mabel a ver a la oncóloga que estaba con ella y nos dan la terrible noticia que mi hija tenía cáncer. Cuando te dicen eso, tú piensas en la muerte. Es terrible. Yo salí a gritar afuera, no sabía qué hacer. Y por 2 meses tuvimos una pesadilla de ver a Jocabet con sus miedos, con la incertidumbre. No sabíamos qué hacer. Dios se manifestó en medio de todo eso y hubo personas que nos ayudaron. Y la pudimos llevar a México. Y ahí encontramos una pequeña nube de esperanza. Y me acuerdo que había que hacerle un estudio. Y el día que fuimos por los resultados, yo me quedé en el hotel porque no tenía ya fuerzas para ir. Yo le dije a Mabel, si me dan los resultados y no sale bien, a mí me da un infarto ahí. Yo me muero, no sé qué voy a hacer. Y ellas dos se fueron al hospital. Yo me quedé en la habitación del hotel dando vueltas. Y entonces me di cuenta que tenía 2 meses que yo no había cantado. Cantaba mi devocional cuando las cosas iban bien. Pero ahora que mi hija tiene cáncer, dejé de cantar. Y entonces empecé a dar vueltas y empecé a adorar a Dios. Y yo le dije, Señor, si sanas a mi hija, nunca voy a dejar de predicar este testimonio. Si no la sanas, nunca voy a dejar de predicar tu palabra. Tú eres Dios. Y acepto tu soberanía. Y empecé a cantar Cristo, yo te amo. Y de repente ese cuarto se llenó de la presencia de Dios. Y yo estaba llorando ahí, estaba triste, pero a la vez el llanto ya no era por la situación de Jocabet, era porque la presencia de Dios invadía ese lugar. Y fue ese momento cuando Jocabet me llama y ella pegó un grito, aquí está, porque me dijo, papá. Y yo decía, ¿qué hora deja de gritar para que me diga qué pasó? Porque mi corazón estaba angustiado, yo quería saber qué pasó. Y entonces ella me dice, papá, volví a vivir. La situación o el estudio salió bien, no tengo cáncer, Dios la sanó de cáncer. Amado, cada vez que tú alabes a Dios, en medio de cualquier circunstancia que tú vivas, tú debes saber que Dios se va a manifestar en tu vida, como lo hizo conmigo. Porque tiempo después, apenas hace unos 2 años, no sé, ella tuvo un infarto cerebral.
Yo recuerdo una noche que pusimos un canto y todos nosotros como familia empezamos a adorar a Dios. Y Jocabet empezó a cantar. Mi hija Abigail empezó a cantar. Nuestras lágrimas eran derramadas, pero el ambiente del hospital se llenó de la presencia de Dios. Nos habían dicho que Jocabet no iba a caminar en tanto tiempo. El doctor nos dijo, ella va a quedar mal, ella va a creer que así nació. No va a poder mover su mano izquierda. Y tiene daños en el cerebelo. Tantas cosas que nos decían que yo le decía a Jocabet, mira, esa es la palabra del doctor, pero recuerda que Dios tiene la última palabra. Pero unos, ¿qué será? 2 meses. Poco tiempo. Un día yo iba llegando a mi casa y Jocabet me recibió caminando. Jocabet ya movía la mano. Otro tiempo después, rápido, Jocabet corrió 5 kilómetros. Jocabet hoy está aquí. Después del cáncer, después del infarto cerebral, no hay nada más poderoso que alabar el nombre de nuestro Dios. Él merece toda la gloria, toda la honra. Iglesia, el domingo, alaba a Dios con todas tus fuerzas. En tu casa, alaba a Dios con todas tus fuerzas. Cuando las cosas no van bien, alaba a Dios con todas tus fuerzas. Restituye la adoración en tu casa. Y entonces dice Dios, yo te devolveré todo lo que el enemigo te ha robado. ¿Se pueden poner de pie tantito? Bendito Dios. A veces el enemigo nos pega duro. Algunos han perdido trabajo. Algunos han perdido relaciones. Otros el enemigo les ha robado su salud, recursos. Yo no sé, oh Dios, todo lo que tus hijos han perdido. Pero esta tarde, Padre, he venido aquí a darles un mensaje de esperanza. Tu palabra dice que tú nos devolverás todo lo que el enemigo nos ha robado si restituimos nuestra relación contigo, si restituimos nuestra mayordomía, si restituimos nuestra adoración. Padre, permite que esta palabra no vuelva vacía. Haga el efecto que tenga que hacer en la vida de tus hijos. Y permite, Padre, que traiga bendición no solamente a ellos, a sus hijos, a sus nietos, a sus generaciones. En el nombre de